tal, profesora? Hoy vamos a hablar acerca del análisis de una política pública, en específico el plan de 11 años, el cambio de los libros gratuitos. Esto como parte de información en mi ensayo que le entregué el día de hoy. México es un país en el cual existen solo en educación básica cerca de 25 millones de estudiantes. Un país donde la educación es importante para poder lograr una estabilidad económica y donde se implementan políticas educativas, las cuales tienen como meta mejorar la vida de los alumnos. Pero a todo esto, ¿qué es una política pública? Bueno, pues Mauricio Merino la define como una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público. Esto, claro, mientras que Luis Aguilar lo define como una política la cual puede ser una regulación, una distribución de diversos tipos de recursos, una intervención redistributiva directa. En el caso de una política educativa, el problema es elevar la calidad de la educación en todos los niveles. Por ello es necesario establecer estrategias integrales para darle solución con las participaciones de las autoridades educativas, que tienen que basarse en la reforma educativa actual, conjuntamente con los supervisores y directivos escolares, maestros, alumnos y padres de familia. Las políticas educativas son todas aquellas leyes creadas por el Estado para garantizar la educación a nivel nacional. Estas leyes son elaboradas con base en las necesidades del país a fin de ser administradas y que aporten beneficios a la sociedad. Claro, proporcionando los recursos que el Estado destine al cumplimiento de este fin. Las políticas educativas están diseñadas para resolver los problemas que enfrenta la educación para transformarlo en el logro de los objetivos de calidad, eficiencia y eficacia. En el México de 1921, José Vasconcelos, quien era secretario de Educación, tuvo un papel fundamental proveyendo a la educación en el país. Él sentó un antecedente para elaborar la política educativa como un instrumento para que el país se desarrollara tanto cultural como democráticamente. Esto para 1934 surge la corriente llamada educación socialista con la finalidad de tener una sociedad igualitaria. De 1959 a 1970 se instrumentó el primer Plan Nacional de Educación, denominado Plan de 11 años, con Adolfo López Mateos, quien logró un crecimiento sostenido del gasto educativo y la expansión de la educación primaria, proporcionándoles libros de texto gratuitos. Jaime Torres Bodet, la mente maestra detrás de los libros. Entre 1922 y 1924, Jaime asumió la jefatura del Departamento de Bibliotecas. Desde ahí multiplicó el número de libros y llenó los estantes escolares del país con autores como Cervantes, Balzac, Victor Hugo, Montaigne, Descartes, Pascal, Rousseau y Romain Rolland. Creó bibliotecas especiales con base en las condiciones de los posibles usuarios y organizó centros de lectura en zonas rurales. Fue artífice en la primera feria del libro en el Palacio de Minería. 1958, una política pública que se destapa. Bueno, Jaime Torres Bodet, quien poco tiempo atrás había dejado la dirección de la UNESCO, fue llamado nuevamente para ocupar la cartera de Educación. Su gestión anterior, aunque breve, había dejado una huella importante en la Secretaría de las Calles de Argentina a través de la campaña nacional en contra del analfabetismo. La creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la publicación de la Biblioteca Enciclopédica Popular y la creación del CAPSE, comité encargado de la construcción de escuelas. Sin embargo, según confiesa en sus memorias, dadas las condiciones que prevalecían, no eran motivo de regocijo regresar en 1958 a una Secretaría del Estado de la que había podido salir 12 años antes. Se contaba por decenas de centenares los maestros no titulados. La población había sido más rápido en ofrecer al país nuevas generaciones de párvulos que los establecimientos docentes en instituir a los jóvenes maestros. Además, la inquietante desproporción en la distribución del presupuesto, el solo pago de sueldos abarcaba el 72%. Constituía un obstáculo indiscutible para no asumir este cargo y mejorar las enseñanzas. La política pública educativa, una incongruencia en el artículo 3. Desde la Constitución de 1957 se había establecido la educación elemental obligatoria y gratuita. Esta aspiración había quedado también consignada como precepto legal de la de 1917. Sin embargo, la gratuidad de la enseñanza venía siendo solo un término jurídico sin posibilidades reales del cumplimiento. Las autoridades educativas estaban conscientes
que mientras los alumnos no pudieran adquirir el material de enseñanza necesario, no podrían cumplir con los principios establecidos en el artículo 3 de la Constitución. Cito: hablamos de educación gratuita y obligatoria, advertía Torres Bodet. Pero al mismo tiempo exigimos que los estudiantes adquieran libros, muchas veces mediocres y a precios cada vez más elevados. Para contrarrestar precisamente estos abusos, se había creado en 1954 la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta de la Secretaría de Educación, encargadas de seleccionar los textos para los 6 años de educación primaria y fijar los precios. Sin embargo, esta selección adolece de ciertas anomalías, puestos en juego que los intereses particulares de autores editorialistas y libreros no siempre daban las obras elegidas. Había casos en que los autores eran a la vez los dueños de las editoriales, que publicaban sus obras, o bien eran los inspectores y los recomendaban a los directores de las escuelas para que los incluyeran en la lista que presentaban a los padres de familia al iniciar el año escolar. La comisión afirmaba que los manuales no difieren mucho y el criterio fundamental para su autorización era de índole económica. Fuera esta aseveración cierta o no, el caso era que el precio de los libros ascendía año tras año, afectando a las clases populares y provocando mayores deficiencias en el sistema educativo nacional. Además de que su tiraje conjunto equivalía a satisfacer una mínima parte de la demanda escolar. Durante el segundo periodo de Torres Bodet al frente de la SEP, se puso en marcha el plan de 11 años para la expansión y mejoramiento de la enseñanza primaria. Según esto explicó él mismo, el programa tenía 3 propósitos fundamentales: enseñar, leer y escribir. Y letrados, servir de base para la creación de una organización educativa extraescolar y depurar la noción de la solidaridad para que todo mexicano letrado e iletrado vincularse sus problemas con los de sus conciudadanos. En 1959 había un total de 34.591 escuelas, para 1970 se triplicó. Durante el mismo periodo el número de alumnos pasó de 5.3 a 11.5 millones y de profesores pasó al triple. Con esta iniciación se modificaron los planes de estudio, se agruparon las asignaturas por áreas y se renovaron los métodos de enseñanza. El también poeta Bodet impuso la educación tecnológica y fundó los centros de capacitación para el trabajo industrial y para el trabajo agrícola. Además, promovió las misiones culturales en el campo y buscó la aprobación de una reforma para la educación media. Estamos hablando acerca de una educación donde México no se preocupa en leer y donde todo lo que él tiene se puede decir que no vale la pena. Todas las personas que estuvieron luchando, que estuvieron detrás de este gran programa, que es el programa de 11 años, en el cual se fundamentó una comparación contra España, en la cual hoy en día se siguen pagando los libros, estamos hablando de que en México no se está valorando todo este trabajo que se ha hecho. No podemos encontrar alguna forma o una manera para que los jóvenes puedan tener unas lecturas eficaces, para que los jóvenes puedan hacer o puedan decir, incluso puedan leer los que ellos quieran, con obras de tal magnitud, con escritores muy reconocidos en esta área. Así que estamos viendo cómo se está cayendo un sistema en el cual nosotros hemos quedado en penúltimo lugar solamente en las fechas de 2018 del examen PISA. Elegí este plan para denotar la incongruencia y de cómo se hacían las cosas antes, que las cosas no se hacían bien pensadas y que las cosas no se hacían con la cabeza. Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas, y esas son como las que son estas. Si no se hubiera implementado ese plan, si no hubiésemos tenido esas facilidades, esas formas más rápidas de tener libros gratuitos, no sé a dónde estaríamos manejándonos ahorita. Sí, en un buen punto o tal vez en el peor punto de un mexicano o de México. Eso es todo por mi parte, eso es todo el video del día de hoy. Espero le haya agradado mi explicación y espero todo esté correcto. Muchas gracias, hasta luego.